interés de esta ponencia hacer un recuento histórico sobre este padecimiento, sin centrarnos en la percepción que se tendría de esta enfermedad en el siglo XIX desde una perspectiva histórica de la medicina legal. Por tanto, centraremos nuestro interés en la propuesta del doctor Secundino Sosa en su discurso La responsabilidad de los epilépticos, fechado en 1893 y que fue publicado en la Gaceta Médica de México. También en el discurso del doctor José Olvera, titulado La epilepsia y la histeria, neurosis hereditaria y degenerativa, deben considerarse como padecimientos para el matrimonio, y este fue publicado en 1896 en el Anuario de Legislación y Jurisprudencia. Pues bien, la siguiente, por favor. Gracias. Con base en Itziar Molina, que es una especialista en lexicografía histórica, refiere que en la segunda mitad del siglo XIX la epilepsia se nombraba por la gente común como dolencia lunática, mal caduco, mal del corazón y gota coral. Se consideraba que esta enfermedad derivaba de una lesión orgánica originada en el sistema nervioso. Será el francés neurólogo Jean-Martin Charcot quien en 1886 comenzó a realizar estudios sobre la histeria y la epilepsia. Bien, de acuerdo con José Antonio González Maya, él es doctor en historia y además ha hecho acercamientos sobre este padecimiento a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, quien también ha hecho estudios sobre los tratamientos que se daban a estos enfermos y por supuesto también destacado la labor de los médicos que hicieron estudios sobre la epilepsia. Pues bien, este doctor González Maya refiere que en México, en las últimas décadas decimonónicas, se consideró la existencia de dos explicativos para las enfermedades mentales. Uno era la neurosis y otro la teoría de la degeneración. En las afecciones nerviosas, entre las que estaban la neurosis, la histeria y la epilepsia, las causas se debían al desarrollo de la civilización y a los excesos de la cultura. Llama la atención que la neurosis era distintiva de grupos letrados y sectores privilegiados, en tanto la teoría de la degeneración era referida como una herencia malsana, resultado de excesos derivados de la embriaguez, la insanidad y la miseria. Así, la epilepsia se consideró como una perversión moral. Tal enfermedad se distinguía por el carácter epiléptico, que se manifestaba por comportamientos arrogantes, susceptibles o antisociales, que llegaban a presentar cuadros de criminalidad y violencia, como referirían Saturnino Sosa y José Olvera. De acuerdo con el historiador en ciencia Rodrigo Antonio Vega, Secundino Sosa fue un destacado médico mexicano de origen poblano que hace estudios en torno de la epilepsia, como también en torno de enfermedades mentales y gastrointestinales, que incluso se distinguió por el análisis sobre las propiedades de animales y plantas endémicas de México para el tratamiento de algunas enfermedades. En junio de 1888 consiguió el cargo de profesor adjunto de la Clínica Médica en la Escuela Nacional, instante en que comenzó sus estudios sobre enfermedades mentales y el sistema nervioso. Así se convirtió en médico adjunto del Hospital de Mujeres de Méndez o de Divino Salvador, localizado en la calle de Donceles, en la Ciudad de México. Las fotografías que ustedes tienen ahora en la diapositiva, pues se corresponden a lo que fue ese hospital de enfermas mentales, porque eso era para mujeres, y que tiene su apertura en el siglo XVII. Bien. Una de las destacadas propuestas del doctor Sosa fue el tratamiento de los epilépticos, una publicación que se presenta en agosto de 1901 en la Gaceta Médica de México, escrito que detalló las investigaciones sobre el tratamiento y curación de los epilépticos en México, específicamente en el Hospital de Divino Salvador, procedimientos que tenían como base el bromuro y la belladona. Será en 1880 y 1894 que emprendería estudios sobre plantas mexicanas que se consideraban por el vulgo como antiepilépticas y como fueron el añil, la hierba de la Puebla o el tumbabaquero. Estos análisis se convertirían en la conexión entre el Instituto Médico Nacional y los hospitales para enfermos mentales. A través del trabajo presentado a la Academia Nacional de Medicina para optar por el concurso
para cubrir una vacante en la sección de medicina legal, Secundino Sosa presentó los resultados de su investigación clínica. Observó una depravación moral en los individuos que padecían epilepsia y trastornos que exaltaban los impulsos, alterando la sensibilidad interior, la conciencia y, por consecuencia, debilitando la razón y aturdiendo la voluntad. El carácter epiléptico distinguía a los enfermos en ocasiones por ser afables, labiosos, humildes, meticulosos, irresolutos o apocados. En otras era lo contrario, ya que eran irascibles, indómitos, rebeldes, enérgicos, rápidos o impulsivos. Las impulsiones las definió Secundino Sosa como las causas de actos como el robo, el homicidio, causar incendios, la calumnia o la venganza. El origen de las impulsiones era patológico, deducción generada por las coincidencias entre estas y la epilepsia, sin ser particulares de cierta edad, sexo, posición social, educación, inteligencia o costumbre. Presento como ejemplo el caso de un pequeño de 10 años, quien era hijo de padres de buena condición física de una familia de alto nivel social. El niño se educó con buena higiene y creció sano y floreciente, pero entre los 10 y 11 años comenzó con ataques epilépticos. Antes de presentarse el padecimiento, el pequeño destacaba por ser delicado y dócil de carácter. En lo posterior se volvió indómito y sublevado, llegando a cometer actos de ira en contra de su madre, reñía con todos y sin freno a su irascibilidad. Entre los episodios impulsivos estaba la decisión de asesinar a su hermano menor, de 2 años, y lo manifestaba en voz alta, mientras que con gran naturalidad buscaba el arma homicida para cometer el acto. Sosa, a partir de sus investigaciones, no encontró rastro de atavismo, es decir, de herencia, ni depravación causada por un comportamiento amoral, excepto la epilepsia. El pequeño fue trepanado por el doctor Rafael Lavista y moriría tiempo después. En esta imagen tenemos una publicación titulada La Fiesta de los Locos, y del lado derecho de esta diapositiva pues da referencia de la familiaridad con que estas enfermas mentales pues trataban al doctor, inclusive lo consideraban como su padre, su hermano. Entonces, bueno, pues ahí las dinámicas que tenía este médico con las pacientes del Hospital del Pino Salvador. Esta es una publicación de 1895. Toma un ejemplo más al que nombra un caso concreto de derrumbe moral, situación que presentó un adolescente de 14 años recluida en el Hospital de Mujeres Dementes, quien desde los 4 años padeció ataques epilépticos. Entre los hechos notorios de su carácter amoral fue que mientras jugaba con su hermano de 3 años, este intentó quitarle la muñeca y ella lo que atinó fue a darle un golpe con un trozo de madera. No alcanzó a darle el porrazo al pequeño, pero sí se quedó, lo que refiere Sosa es que en el muro de cal y canto se quedó el golpe que esta mujer, que esta adolescente atisbó en contra de su hermano. La adolescente, antes de llegar a la pubertad, exteriorizó una clara inclinación a los hombres, por lo que su padre optó por internarla en el hospital psiquiátrico, espacio en que se revelaron sus depravaciones, como era una salvaje y agresiva independencia. Por 2 años el doctor Sosa había observado a la joven, a quien en repetidas ocasiones le escuchó decir: yo no me he de dejar de nadie. Tenía un afán por humillar, deprimir o martirizar a niñas menores que ella. Era propensa a la calumnia, la venganza, la masturbación, la más gráfica lujuria. Respecto a su inteligencia, sabía leer, escribir, contar y realizar labores mujeriles. Respecto a sí mismo, no presentaba trastornos intelectuales, ni delirio o alucinación. Era un típico caso de carácter epiléptico. Sosa pensaba que los comportamientos de impulsión no necesariamente estaban relacionados con ataques de epilepsia, sino que podrían ser enfermos impulsivos con un parentesco íntimo con los epilépticos y tenían la posibilidad de ataques de epilepsia que carecían de vértigo o ausencia. Se trataba de una epilepsia anómala. En esta situación estaba el caso de un militar de alto rango quien residía en una de las ciudades más importantes. Este hombre tenía 3 hijas, a las cuales apodaban locas. La mayor era petiza y había intentado suicidarse. La segunda hija, a punto de contraer matrimonio con un joven decente, murió 3 días antes de la boda con un capitán de artillería, quien estaba casado y era viejo. La menor de las hijas era coqueta y morfinómana, que abusaba de la morfina. El único hijo varón
se había suicidado a los 19 años y era dipsómano, alcohólico. Por sus indagaciones, Sosa no sabía de la existencia de antecedentes de este padecimiento entre los familiares del militar, solo que había tenido un hermano alcohólico. Así señaló a esta familia como dipsómanos, suicidas y desequilibrados. Sosa definió estos comportamientos como patologías mentales que distinguían a los enfermos impulsivos. Expresó que era propicio distinguir los actos como ser el móvil o impulsión, así como la manera de ejecutar el acto. Desde su posición, refirió que estos casos correspondían a individuos que cometieron actos extravagantes que pertenecían a la locura y que eran ajenos a episodios pasionales, distintivos de los criminales, de tal suerte que se convertían en actos de cierta irresponsabilidad. Aunque el epiléptico cometiera un acto pasional, no era posible determinar en dónde comenzaba o terminaba lo extravagante y lo pasional. Por tanto, finalizó su discurso mencionando: un epiléptico, con este gran mal, con vértigo, con ausencia, con simple impulsión, que viola una ley, cometiendo acto extravagante y de apariencia criminosa, es irresponsable. Un epiléptico, con el gran mal, vértigo, ausencia, simplemente impulsivo, que viola una ley, cometiendo un acto pasional y de apariencia criminosa, es realmente responsable, pero con una responsabilidad atenuada. Y en estas imágenes son las fotografías de Agustín. Es una joven que ingresa, desde los 10 años fue abusada y una serie de condiciones problemáticas en torno de ella, pero ella llega al hospital de Salpêtrière en Francia a los 14 años, y lo que se refiere es que llegaba a tener hasta 150 ataques de histeria al día. Entonces era una joven pues, con un problema complicado, y ya más adelante miraremos por qué es que están estas fotografías que forman parte pues de una serie de famoso circo en la histeria, pero llegaremos un poco más adelante ahí. Ahora centremos nuestra atención en la publicación del doctor José Olvera. Olvera fue socio honorario de la Academia Nacional de Medicina, nace en Toluca en 1838 y su abuelo fue uno de los catedráticos fundadores de la Escuela de Medicina, quien impartió las clases de terapéutica y materia médica. Olvera ingresó a la Escuela de Medicina, donde estudió física, química e historia natural. Antes de finalizar sus estudios, fue médico de cárceles y continuó con esta labor después de recibirse, por lo que se convirtió en médico legista. Suplió al doctor Peón Contreras en la dirección del Hospital de San Hipólito, que es el primer hospital de enfermos mentales en América, y en 1884 ingresó a la Academia Nacional de Medicina como socio titular en Medicina Legal, y al tiempo fue miembro de la Patología y Clínica Médica. De acuerdo con la publicación de José Terres, titulada El señor Dr. Don José Olvera, fechada en 1908, define la obra de Olvera más de un corte moral que intelectual. No obstante, sus obras debían rescatarse porque eran los esfuerzos de un hombre que, además de inteligente, era honrado y verdaderamente bueno. Olvera se distinguía por su inteligencia clara y su delantera en los avances de la ciencia, pero también por sus excelsas cualidades morales. Era un médico afable con sus enfermos, paciente y tolerante con las imprudencias e ingratitudes. Y las fotografías, pues es la iglesia de San Hipólito, en la fotografía derecha inferior. Del lado izquierdo pues está el espacio o el edificio que albergaba ese hospital de San Hipólito y que hoy es un lugar para eventos sociales donde se hacen bodas, 15 años y demás. Sí, es particular y se renta, ¿no? Y también la iglesia pues es distintiva porque cada 28 de mes es la iglesia de San Juditas Tadeo, ¿no? Que van pues, bastante jóvenes, ¿no? a ese lugar. Sus inclinaciones morales resultaban evidentes al inicio de su discurso, cuando declaró a Dios como creador de todo lo existente, de la necesidad de establecer leyes para conservar sus obras y de la propagación de la especie. Ofreció una serie de argumentos cristianos sobre la educación, los buenos consejos y el matrimonio, como marco de las características de una prole en que los progenitores fueran fuertes y libres de susceptibilidades nerviosas exageradas, en que la neurosis era una rareza con excepción de la epilepsia. Avanzando su propuesta, refirió que las mujeres
Agotaban sus fuerzas nerviosas desde los primeros años de juventud, en el estudio y por las lecturas exageradas y mal elegidas, por las novelas perjudiciales que estaban dotadas de susceptibilidad. En el matrimonio, al unirse nervioso con nerviosa, engendrarían por acumulación una herencia plagada de neurosis más o menos grave. Sería una raza marcada por el nerviosismo, lo que se traducía por algunos como hipocondria, por otros como dipsomanía, alcoholismo, histerepilepsia, epilepsia, suicidio, locura o demencia y por crímenes. Poco a poco, entre las generaciones era menor la resistencia a la desgracia, como era la embriaguez, la prostitución, el escepticismo, el suicidio, no se inmutaban ante esos acontecimientos extraordinarios. Olvera pensaba que si el mundo no cambiaba su modo de ser moral, esta neurosis pasaría de lo malo a lo peor y de ahí a lo pésimo. Solo la sana moral sería el auxilio seguro que abatiría la fiebre que consumía a la sociedad. Esta sería el instrumento para calmar los espíritus. La neurosis sería debilitada y poco probable sería su transmisión. Esa moral era la manera de hacerle comprender al enfermo, antes de contraer matrimonio, que no era justo legar tan triste herencia a los hijos. Por tanto, aquellas neurosis graves e incurables que se transmitían a los descendientes y se propagarían, deberían ser impedimento del matrimonio, tal como era frecuente que el alcoholismo, que un alcohólico descendiera de una madre histérica y esta a su vez de un hipocondríaco. En los antecesores del epiléptico estaban los extravagantes. Cita Olvera el Código Civil, que definía el matrimonio como una sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar la especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. Tales palabras eran el objetivo de la unión y perpetuidad de la especie. No se trataba de crear hijos como lo hacen los animales, quienes sobrevivían bajo los instintos y las leyes prescritas por la naturaleza. Situación distinta era la del hombre, que al engendrar contraía obligaciones y responsabilidades. Por tanto, debía proveer la salud de los hijos, dirigir su desarrollo físico y mental, fomentar sus buenas inclinaciones y desarrollar las malas. En otras palabras, educarlos con el objetivo de que fueran hijos de Dios y buenos servidores de la patria. Por ende, si se casaban, engendrarían hijos infelices. Bajo tales circunstancias, la sociedad estaba obligada a intervenir para evitar desgracias de seres inocentes. Entre los enfermos estaban los que ignoraban su mal, pero estaban también los que se sabían exagerados de su sistema nervioso, con pasiones ardientes e impulsivas, que amaban y odiaban ciegamente y que eran conscientes de las consecuencias de sus pasiones. Olvera apeló a la ley para prevenir los males, empleando como argumento que el enfermo no podría ser feliz en el hogar porque no sería un buen consorte, ni sería buen padre de familia, y los hijos, con toda probabilidad, serían infelices y degenerados perversos. Sus hogares se convertirían en nidos de discordia, en las que padecerían los enfermos y los sanos. Sufrirían en demasía al herirse la lengua entre sus dientes o abrirse la piel de la cabeza pegándose en algún mueble o en piedras. Se romperían los huesos y se abrazarían algún miembro en el fuego. Otras circunstancias eran las mentales. Odiarían a sus padres o a las madres o a todos los miembros de la familia. Reirían y cometerían acciones indecentes. Serían excomulgados de la sociedad por ese gran mal. Así, no podían adquirir ocupaciones honestas y les matarían sus esperanzas de un porvenir decente. Los hijos no tendrían un bienestar social. Estarían expuestos al peligro. Se desgradarían sus facultades mentales, sus instintos perversos se exaltarían, serían enemigos de sus deudos. Desde esta perspectiva, Olvera refiere que estos matrimonios no reportarían beneficios, sino perjuicios por la formación de una familia con tales particularidades, mismas que no darían frutos fértiles y sanos. Respecto al Estado, los enfermos eran cargas pesadas y miembros inútiles para la patria. Si un padre sabía que una hija tenía intenciones de casarse con un epiléptico, era obligación de este padre frenar el enlace, siempre que ésta fuera menor de edad. Cuando ya el padre no estaba en posibilidades de evitar la desgracia por la mayoría de edad de la hija, nada podría hacer porque la ley era muda ante tales circunstancias. Olvera se siente admirado de que ante estas razones tanto la Iglesia como el Estado no habían considerado a la epilepsia como oposición al matrimonio. Para finalizar,
La epilepsia en las últimas décadas del siglo XIX se presentó por la medicina legal como un padecimiento desde, dadas sus características, con comportamientos amorales. La discusión motivó que se propusiera la existencia de carácter epiléptico, que distinguía a los enfermos por comportamientos arrogantes, susceptibles o antisociales, inclusive con cuadros de criminalidad y violencia, en los que, dependiendo de los impulsos derivados de la sensibilidad interior, en otras palabras, de la debilidad de la razón y el aturdimiento de voluntad, podrían considerarse actos extravagantes que no necesariamente implicaban responsabilidad, pero que aquellos que tendían a lo pasional tendrían que considerarse como una responsabilidad atenuada. Respecto al compromiso de quienes tenían conciencia de la epilepsia heredada, debían detener y prohibir la proliferación del padecimiento, no permitiendo el matrimonio de quienes la padecían, considerando que era un asunto de Estado y un problema social. Es necesario precisar que este acercamiento parte de la disciplina histórica a la percepción moral en torno a la epilepsia. No obstante, esta problemática requiere de futuros estudios para establecer relaciones a través de analogías con las propuestas de otros ámbitos espaciales, así como en los tratamientos de la cura de este padecimiento. Y nosotros tenemos en imagen dos publicaciones que se hacen en los primeros años del siglo XX, donde refieren cómo las aguas del Peñón de los Baños, que está en el Valle de México, pues eran curativas para enfermedades nerviosas como era la epilepsia, de epilepsia, o como también el tribromuro, que pues era el bromuro de potasio, que además en 1826 se descubre, pero se introduce en la farmacéutica hasta 1835, pues también era empleado para la cura. Bien, la última diapositiva la recuperé de este diario, Gil Blas, y es referente o hace alusión, la pintura que tenemos del lado derecho es referente al famoso Teatro de las Locas, que este doctor, Jean-Martin Charcot, hacía estas actividades públicas con mujeres que pues, estaban dementes, epilépticas, a las cuales estimulaba sus crisis a través de sonidos o de con luces brillantes, inclusive, o pinchazos en el cuerpo, y tomaba fotografías para ver cuáles eran los comportamientos que estas mujeres tenían. Y bien, también lo que hacía pues, con la hipnosis o la electroterapia, pues, o la opresión ovárica para la cura, ¿no?, de estas mujeres. Y además, esta noticia que recupero tiene que ver con el asesinato que cometieron Gabriel Fenelon con su esposo y el padre de esta, del amante que había tenido esta mujer, también un farmacéutico de apellido Aubert, y bueno, pues el esposo descubre el amorío y obliga a esta mujer a que le ayude a asesinar al que fue su amante, y después arrojan el cuerpo al Sena, al océano. Pues bien, recupero esta publicación de Maupassant que refiere a lo siguiente. En este sonado proceso que actualmente preocupa a todos, un personaje llama especialmente la atención: la mujer Fenelon. El público exasperado quisiera apedrearla. Los hombres razonables quedan confundidos frente a ella, declarándola un problema moral. Al final, muchos periodistas se limitaron a afirmar que está histérica, contestándose con esa expresión que sirve para explicarlo todo. Hago un paréntesis porque esta mujer, entre los argumentos que daba, es que el esposo no le había dado la atención suficiente y que por eso ella había recurrido pues, a tener este amorío extramarital. Bien, continúo con la cita. Histérica, madame, esa es la palabra del día. Estás enamorada, eres histérica. Eres indiferente a las pasiones que conmueven a tus semejantes, eres histérica, pero una histérica casta. Engañas a tu marido, eres una histérica, pero una histérica sexual. Robas piezas de seda de una tienda, histérica. Mientes sobre todo, histérica. La mentira es incluso el sello distintivo de la histeria. Eres codiciosa, histérica. Estás nerviosa, histérica. Tú eres todo, tú eres aquello. Eres finalmente lo que son todas las mujeres desde el principio del mundo, histérica, histérica. Te lo digo, todos somos histéricos, ya que el doctor Charcot, este sumo sacerdote de la histeria,
este creador de histéricas de sala mantiene a un gran costo en su establecimiento, modelo de Salpêtrière, una población de mujeres nerviosas a quienes les inocula la locura y de ellas él hace en poco tiempo demonios. Gracias.